Hola, muy buenas noches. En primera instancia, agradecer el tiempo y el espacio que se brindan para esta exposición descriptiva respecto a la evaluación educativa. Parte de su servidor, Juan Antonio Flores Martínez, estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación y teniendo como asesora a la maestra Elizabeth Flores Rodríguez. El 28 de julio del 2026, damos comienzo a esta exposición en el que vamos a describir y exponer la evaluación compartida, así como las modalidades de la educación. Estos enfoques nos ayudan a contextualizar las estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se revisará la evaluación formativa mediante el feedback y el feedform para concluir con la importancia en el ámbito de expresión. Bienvenidas y bienvenidos a esta exposición. Reiteramos el agradecimiento. Bueno, la evaluación compartida, de acuerdo con el autor Aaron Katz, es un proceso en el que los estudiantes, docentes y otras personas comparten la responsabilidad de la evaluación del aprendizaje. No solo queda en manos del profesor, sino que involucra la participación activa de las y los estudiantes. Este aprendizaje colaborativo, con el enfoque de un proceso, se integran los estudiantes a través de una formación integral que fortalece sus habilidades sociales y comunicativas. Dentro de este proceso también se complementa con la evaluación formativa, que igual proporciona información continua sobre el proceso de los estudiantes en relación al conocimiento generado. En este enfoque constructivista, sugiere el autor que es la construcción de significados a partir de las experiencias de los estudiantes. Y este proceso nos da como características la evaluación compartida. Es muy importante la relevancia que tiene este enfoque porque genera una comunicación en la cultura de la colaboración y el aprendizaje mutuo entre estudiantes y profesores. No solo es punitivo, queda profesor determinada una calificación, sino que se involucra a los estudiantes en este proceso, a la par que hacen una construcción de la cultura organizacional orientada a la mejora continua. Los elementos de la evaluación compartida son interdependencia positiva entre los alumnos, la responsabilidad individual, que es un compromiso dentro de la autonomía del estudiante, la interacción simultánea, el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Estos aspectos fortalecen la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, el doctor Vygotsky reconoce que las herramientas culturales y tecnológicas actúan como mediadores del aprendizaje y favorecen el desarrollo de procesos cognitivos superiores. Lo que mencionábamos, el conocimiento constructivista genera esas aperturas del proceso de enseñanza y el cual se involucran las diferencias para saber cómo superar la tolerancia a la frustración dentro de un trabajo compartido y colaborativo. La evaluación compartida dentro de este proceso se complementa con el aprendizaje cooperativo, que se puede definir como la pedagogía innovadora que transforma el aula en un entorno de colaboración y construcción social del conocimiento. Complementa también con la evaluación formativa, que es el seguimiento al proceso de enseñanza y educación. Esto tiene como relevancia la retroalimentación efectiva, ya que incrementa la motivación, fortalece la autoconfianza y mejora el compromiso académico de los estudiantes. Podemos entender que dentro de este proceso es importante comprender que la evaluación formativa es una herramienta que se utiliza para determinar el nivel de competencia. Menciona el autor Stiglitz la evaluación de la calidad y el valor de los estudiantes en relación con los objetivos del aprendizaje esperados al final de un periodo de instrucción.
Dentro de este enfoque o esta estrategia de evaluación compartida, dentro de la evaluación educativa encontramos modalidades de la evaluación que fungen como estrategias o enfoques para desarrollar este contexto de la aprendizaje. Tenemos la individual administrada. Este enfoque permite que el estudiante regule y supervise su propio proceso de aprendizaje mediante la identificación de avances, dificultades y áreas de mejora. Esto se caracteriza porque la autonomía del estudiante genera esa autoevaluación, la flexibilidad de los tiempos y espacios, así como los diversos instrumentos para valorar el aprendizaje. Entonces, esta modalidad requiere un compromiso sumamente importante del estudiante, porque él es el que va a coordinar todos sus tiempos y el proceso. El maestro nada más va a ser facilitador del programa, pero la participación de los estudiantes es fundamental en esta modalidad de educación. Otra modalidad que se complementa a la evaluación compartida es la colaborativa o en grupos. Esta estrategia de enseñanza tiene la finalidad de permitir a los estudiantes regular su propio proceso de aprendizaje y ajustar sus estrategias de forma colaborativa. A diferencia de la individual, aquí se deben de adecuar estrategias de forma colaborativa para que permitan la interacción entre los participantes, el trabajo en equipo, la corresponsabilidad y la inclusión para el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Este enfoque, además de generar un conocimiento reflexivo científico dentro de una materia identificada, desarrolla habilidades sociales y comunicativas. Por eso se complementa con el aprendizaje cooperativo en la evaluación. Otra estrategia dentro de las modalidades que se está desarrollando en estos tiempos es la presencial y la no presencial. Estas modalidades tienen la finalidad de la evaluación formativa que permite al estudiante regular su propio aprendizaje y ajustar sus estrategias, tanto en el aula como a distancia. Se dan cuenta las tres modalidades presentadas generan que el estudiante pueda regular su propio aprendizaje con características de trabajo colaborativo, individual, presencial y no presencial. Esta actividad, la modalidad presencial, se distingue por la interacción directa y el control del contexto de evaluación. Por su parte, la modalidad no presencial se caracteriza por la flexibilidad del tiempo y el espacio, así como por el uso de recursos. Esto va a la vanguardia de las sociedades del conocimiento, en donde la tecnología está permitiendo nuevos modelos no presenciales dentro del desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Estamos de escribir estos conceptos dentro de la evaluación educativa para comprender y llegar a lo que es la evaluación formativa mediante el feedback y el feedback forward, ya que estos complementan todo el proceso de evaluación compartida. Esta es otra estrategia que se caracteriza por generar esa retroalimentación, que es clave de la entropía de los procesos sociales. Vamos a presentar una tabla donde se van a mostrar la primera columna, izquierda-derecha, la estrategia, momento de aplicación, su función principal, un ejemplo y la referencia teórica. El feedback o la retroalimentación se da durante y después de una actividad de aprendizaje. Su desempeño actual identificando fortalezas y áreas de mejora. El ejemplo que presentamos es el de un ensayo, en el cual presenta buenas ideas, pero requiere fortalecer la argumentación con fuentes académicas o artículos científicos. Esta retroalimentación efectiva, bueno, se da al informar al estudiante sobre su desempeño. El feed forward, que es la proalimentación antes de una actividad futura o después de recibir la retroalimentación que es pasada, orienta las acciones del estudiante futuras para mejorar el desempeño y alcanzar el aprendizaje. Un ejemplo es, antes de una nueva actividad, el docente recomienda elaborar un esquema previo y consultar fuentes especializadas.
Dentro de la modalidad del feedback, que es la complementación, tenemos el feedback descriptivo. Este se da durante el desarrollo de una tarea y, como lo dice, describe objetivamente el desempeño observado. El ejemplo que podemos dar es la presentación incluyó ejemplos pertinentes y evidencias actualizadas. Estamos siendo descriptivos dentro de este feedback. El feedback evaluativo al concluir una actividad se da al valorar el desempeño alcanzado con base en criterios previamente establecidos. Estos criterios se dan en una rúbrica, se comparten al inicio del curso para que el estudiante esté consciente y, bueno, evaluativo, el trabajo cumple satisfactoriamente con los criterios de la rúbrica. Es un ejemplo para partir cómo evaluar cuantitativamente los trabajos desarrollados. El feedback correctivo indica cuando se detectan errores o áreas de oportunidad, se señalan directamente los aspectos que se requieren corregir o fortalecer. Ejemplo común dentro de los ensayos es necesario mejorar la redacción y la aplicación de las normas. Eso es correctivo, el cual estamos sugiriendo estudiante poder corregir esas observaciones. Dentro del feedback, feed forward predictivo, indica antes de futuras actividades de aprendizaje, el maestro anticipa acciones que favorezcan los mejores resultados a través del desarrollo de habilidades e incorpora, ejemplo, se incorpora más evidencias empíricas en tu próximo trabajo, fortalecerá estos conocimientos. Aquí queda que la evaluación ya no es sumativa, ya no es solamente del profesor, sino que involucra directamente la participación, la acción de los estudiantes. En este abanico de estrategias, bueno, se presenta la relevancia que tiene el feedback, feed forward, porque dentro de las sociedades de conocimiento, esto nos permite involucrar al estudiante el conocimiento del proceso sea compartido dentro de estas corresponsabilidades. Otra estrategia es el feed forward sugerente, que es durante la planificación de nuevas tareas, que es ofrecer recomendaciones puntuales para mejorar el desempeño. Tenemos el contexto en un aula de los estudiantes, y lo que se hace es identificar esas habilidades para mejorar el desempeño. Un ejemplo es, te sugiero utilizar una rúbrica para verificar el cumplimiento de los criterios antes de entregar la actividad. Esta exposición de la evaluación educativa, parte de la evaluación compartida, y es un nuevo enfoque, un nuevo paradigma de las ciencias de la educación, que es el proceso se desarrolla a través de involucrar a ambas partes, de ser consciente de que el estudiante debe desarrollar una autonomía, un razonamiento crítico para poder desarrollar también habilidades sociales y comunicativas, que es un factor dentro de la formación integral de los estudiantes. La importancia que tienen estos enfoques y estas estrategias para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje sea muy significativo en el constructivismo, pues tenemos redactado de la siguiente forma. En el ámbito profesional, la evaluación compartida resulta especialmente útil porque se fomenta la participación activa de los estudiantes en la valoración de sus propios procesos de aprendizaje, fortaleciendo la corresponsabilidad del resultado. Asimismo, este enfoque favorece el desarrollo de habilidades sociales, de comunicación y trabajo colaborativo, competencias altamente valoradas en los contextos educativos y laborales. Un ejemplo también es la nueva escuela mexicana que desarrolla estos contextos, el cual busca desarrollar el Plan México, esa visión de que el estudiante desarrolle y genere nuevo conocimiento. En conclusión, podemos decir que una evaluación eficaz debe de estar alineada con los objetivos de aprendizaje y con el desarrollo de competencias profesionales. Más que una herramienta para asignar calificaciones, la evaluación debe concebirse como un proceso continuo que mejore y que impulse la reflexión, la participación y el crecimiento de todas y todos los actores involucrados. En este sentido, el docente desempeña un papel estratégico al diseñar ambientes de aprendizaje que promuevan la colaboración,
la retroalimentación oportuna y la construcción conjunta de conocimientos, contribuyendo así al fortalecimiento de una educación de calidad y centrada en el desarrollo integral. Pueden ver, fui muy breve, hay un desarrollo teórico bastante amplio para indagar en la característica que se haya generado más reflexión y compartir este conocimiento para que sus actividades profesionales pues, también puedan concebir que la evaluación educativa pues, está en constante evolución y que nos determina que el conocimiento constructivista colaborativo y compartido pues es realmente de relevancia. Pues, sin más, concluyo esta exposición y pasamos a los comentarios y preguntas. Si el compañero, mi compañera Angélica tenga una pregunta, comentario, adelante. Sí, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el feedback y el feed forward y por qué ambos son necesarios para fortalecer la evaluación informativa y el aprendizaje de los estudiantes? Okay. El objetivo, el planteamiento está en el aprendizaje de los estudiantes y la retroalimentación, el feedback, bueno, se caracteriza porque se enfoca en analizar el desempeño que el estudiante ya realizó pasado y proporciona información sobre sus fortalezas, errores y aspectos que requieren mejorar. En cambio, el feed forward orienta las acciones futuras, ofreciendo recomendaciones concretas para mejorar el desempeño de actividades posteriores. De la relevancia antes y después, en el que se correlaciona la retroalimentación, el feedback, y sobre todo generar una connotación de seguir mejorando. En el feedback tenemos el reconocimiento de nuestras habilidades y errores, y en el feed forward tenemos nuestra capacidad o nuestra visión de ampliar esas capacidades. Entonces, sería mi respuesta ante la pregunta. Y pues se me hace muy relevante este enfoque, esta estrategia, porque pues no son conceptos aislados, sino que se complementan, como lo mencionábamos al principio, en un proceso de evolución. Gracias, Ángel. Compañero Richie, Gracias a ti, gracias. no sé si tuvieras algún comentario, pregunta. ¿Qué te pareció este texto de evaluación educativa que se me hace muy relevante, sobre todo porque expone todas y todos? Sí, Adelante, te la compañero. mandé por el chat. Sí, ¿Me escuchas? sí, adelante. ¿Cuáles consideras que son las ventajas y desventajas dentro de los diferentes tipos de evaluación, según tu exposición? Las ventajas yo las veo más en el tema cooperativo porque hay una corresponsabilidad. A la hora de evaluar ya no queda en el criterio mínimamente de evaluador, del profesor, sino que hay una involucras al estudiante a reflexionar sobre sus propias fallas y encontrar una mejora en su proceso de aprendizaje y conocimientos. Entonces, yo creo que no hay como una mejor sobre otra, sobre todo en el contexto en el que te encuentres, ya sea en una escuela rural, una escuela urbana, una escuela privada, una escuela pública. Tú vas a tener características similares, pero no homogéneas, el cual va a determinar las estrategias que nosotros como docentes podamos desarrollar ante el conocimiento científico que queramos compartir al educando para que puedan retroalimentar y construir este conocimiento. Por mi parte, sería muy puntual en comentar que el aprendizaje cooperativo tiene una relación con la evaluación compartida y la evaluación formativa, que es el seguimiento constante del profesor. Este abanico de estrategias nos ayuda a entender las habilidades, fortalezas y debilidades de los estudiantes para poder desarrollar, ya sea antes o en un futuro, las capacidades de estos compañeros estudiantes. Yo creo que es integral, se complementa. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros.
compañeros, reiterar, compartir un poco de su tiempo a esta descripción de la evaluación educativa, poder también compartir un poquito de la vanguardia del conocimiento de las ciencias de la educación para evaluar. Podemos evaluar también un enfoque del tema laboral profesional, en el cual se desarrollan las habilidades de tolerancia a la frustración a través de la comunicación. Por eso es muy relevante comunicar todo lo que estamos aprendiendo, incluso en las áreas profesionales. Sin más agradecer a la asesora, a ustedes que se dieron el espacio y sin más, pues, gracias a todos, que pasen Luego. una buena noche. Gracias.